Compartir con ustedes después de mucho tiempo. Las anteriores presentaciones me han generado el escenario para que yo pueda entrar de manera más directa a los temas de medio ambiente. Había pensado traer primero los logros, los avances, que no son pocos, pero creo que eso ya fue de alguna manera mencionado. Para todos debe ser muy claro que los procesos de acumulación, de generación de riqueza, son siempre dolorosos. En el caso cruceño, lo que tenemos hoy también pasó por un momento bastante doloroso. Yo creo que, y aquí hay que hacer recuerdo a que la Mara, el aprovechamiento de la Mara y su alto valor comercial, perdido ahora prácticamente, generó las condiciones, las primeras condiciones para que se vayan formando este proceso de acumulación de riqueza y se formaran las grandes propiedades, los bancos y se iniciara un proceso de inversión bastante interesante. Tuvimos que perder esta especie tan valiosa. Digo perder porque lo que hay ahora, aunque hay regeneración, por supuesto, no tiene todavía el valor comercial por la escasez. Pero gracias a esto se ha ido formando una economía bastante interesante. Yo creo que por lo menos la preocupación nuestra es ver cómo contribuimos a este proceso generando el conocimiento y fundamentalmente para avanzar en la sostenibilidad de nuestra producción. Y en esto reconozco que Tierra nos hace pensar con sus críticas y nos hace avanzar en este cometido. Los sectores que últimamente están siendo focos de crítica y de cuestionamiento dentro de nuestro desarrollo agropecuario, inclusive hoy lo he escuchado, están enfocados básicamente en tres: la soya, la caña y la ganadería. Permanentemente escuchamos cuestionamientos al respecto. Yo quiero abordar también estos tres aspectos. Cuando se incorpora la soya es cuando realmente vemos que se da una expansión importantísima en nuestra actividad pecuaria. Fundamentalmente el crecimiento en la avicultura, tanto en carne y huevo, como ganado de corte, en la lechería,
que son rubros que están contribuyendo tanto en mano de obra, en fuerza de trabajo, como en generación de riqueza, de excedentes. ¿Qué se habla cuando se menciona la soya? Se dice que es una actividad extractivista, que es un monocultivo, pero las cosas siempre tienen sus bemoles, como decíamos antes. Es precisamente en este sector, en la soya, donde hemos experimentado la irrupción, el aporte de nuevas prácticas, de nuevas formas de realizar este cultivo. Les quiero decir de que el primer aspecto importante que tiene que ver con el medio ambiente es la siembra directa, la labranza mínima o cero. El segundo aspecto es la rotación. Solamente en algún lugar en el sur, donde no se puede hacer más que un cultivo al año, pero en las otras partes, que se hacen 2 cultivos y un poco más, estamos desarrollando procesos de rotación importantísimos. Y la rotación generalmente combina leguminosas con gramíneas. Soya en un principio y después gramínea, trigo, maíz, sorgo, etc. Esto tiene una repercusión muy importante en la conservación del suelo. Otro aspecto importante es, después de la rotación, son los cultivos de servicio, los cultivos de cobertura, los abonos verdes, y ahora espero que con la incorporación de biotecnología podamos disminuir el uso de los agroquímicos. Ahí es donde también debiéramos poner énfasis en esto, si realmente queremos hablar de temas relativos al ambiente. También les quiero decir, miren cómo son las ironías de la vida. En todo el área controlada donde se siembra soya, no ha habido incendios. Entonces, tratemos de ser equilibrados en nuestras apreciaciones. No ha habido incendios. Formalmente, lo que se está buscando ahora es, en lugar de ampliar la frontera agrícola, producir más, producir mejor. Y esa tiene que ser nuestra mirada real. En cuanto a la caña, este es un cultivo noble que viene desde antes de la República, que tiene que ver con nuestra manera de ser, con nuestra identidad. En la caña no se está ampliando, no se puede ampliar, como alguna gente piensa, la frontera de cultivo, porque en el tema de la caña tiene mucho que ver el transporte. Las áreas de sembradío de caña no pueden estar más allá de 50 kilómetros de donde están ubicados los ingenios. En la última temporada hemos experimentado un crecimiento hacia San Pedro, Fernández Alonso, porque se ha instalado un nuevo ingenio. Otra cosa importante a tomar en consideración
si queremos realmente reflexionar sobre sostenibilidad de nuestro modelo. Se viene sembrando caña en el mismo área que se viene haciendo desde hace muchísimos años. Yo soy testigo de uno de ellos, porque nací en un pueblito donde se instaló el primer ingenio, La Esperanza. En las mismas áreas se está sembrando la caña. Y yo creo que había un avance importantísimo en esto. Porque ya desde los años 40 se empezó a fabricar, a obtener azúcar refinada, y eso nos posibilitó dejar de importar el azúcar del Perú. ¿Qué pasa con la caña? Otro dato importantísimo que tiene que ver con nuestro modelo y que nosotros tenemos que saber apreciarlo. En la caña es un cultivo donde casi todo se aprovecha. El azúcar, el etanol, el alcohol, energía eléctrica de biomasa que se incorpora a la red nacional, el abono a través de la vinaza, eso nos demuestra que hay esta integralidad que creo que es un aspecto fundamental si queremos hablar de sostenibilidad. Otro aspecto fundamental del cultivo de la caña es que alrededor de donde están ubicados los ingenios están ciudades intermedias que contienen que la gente del campo se siga viniendo a la ciudad. Pongo ejemplo: Montero, Minero, Saavedra, Portachuelo, La Bélgica, Warnes. Este es un tema fundamental para nosotros. No voy a hablar del tema de la cantidad de quintales, etcétera, porque eso ya fue abordado y creo que no debo hacerlo. En cuanto a la ganadería, Santa Cruz ya sobrepasó los 4 millones de cabezas de ganado. Hay un crecimiento en tecnología, en genética, y también hay la idea y la propuesta de avanzar hacia un manejo integrado de bosque, donde los animales puedan criarse también dentro del bosque para disminuir la carga combustible que es la que generalmente motiva los incendios. Qué interesante que en esta época no hemos escuchado de incendios en el sur, porque ahí está fundamentalmente la ganadería de ramoneo, que es la que se encarga de disminuir la materia orgánica que después consumen los incendios. Creo que es importante haber hecho estas puntualizaciones. ¿Por qué hemos logrado esto? Los cruceños. Porque Santa Cruz se dotó antes que los otros departamentos de un plan de uso de suelo. Y ha sido el plan de uso de suelo, con los problemas en su aplicación que son propios de nuestro querido país. Pero quien ha orientado nuestro desarrollo ha sido el plan de uso de suelo. Segundo, nuestra vocación productiva y nuestra identidad cultural. Pero ha habido un factor, quizás el más importante para todos desde mi punto de vista.
la contribución del propietario rural. Todo lo que se ha hecho aquí en materia de agropecuaria y de actividad forestal es producto del esfuerzo propio. Y esto es lo que nos diferencia con otros modelos. Aquí el aspecto privado tiene mucho que ver. No quiere decir que esto sea mejor que otros modelos, ni mucho menos, por favor. Ojalá los otros modelos avancen y generen mejores días para este país. Pero aquí tenemos que reconocer que el actor productivo privado es el sujeto histórico de la producción y la conservación. Y no hemos querido aceptar esa realidad, porque venimos de un debate bastante ideologizado, donde hablar de propiedad privada, pese que está establecido en la Constitución, hablar de propiedad privada, hablar de rentabilidad, han sido temas bastante estigmatizados. Yo creo que ya es hora de que hablemos fundamentalmente de estos temas y veamos las condiciones para darle a ese sujeto histórico las mejores condiciones para que pueda desarrollarse y pueda construir cada vez más sostenibilidad. Yo pertenezco a un grupo ambiental que se llama el PAURO y estamos apoyando a la CAO en temas de sostenibilidad. Y hemos llegado a estas conclusiones que yo quisiera presentárselas ahora. ¿Qué es lo que está pasando en nuestro departamento, en nuestro país? Especialmente en nuestro departamento. Aquí tenemos un poder disperso, inconexo. Aquí no hemos logrado unir a los eslabones de las cadenas de valor agro, de las distintas cadenas. No hemos podido hacerlo. Por eso es que siempre concurrimos a las negociaciones en condiciones desventajosas, porque vamos solos. Pero yo me pregunto, si hay más producción, nos vamos a beneficiar todos. Va a haber más transporte, va a haber más transformación, va a haber más comercio, va a haber más empleos para los profesionales, va a haber fundamentalmente, la sociedad va a tener mayor disponibilidad de alimentos. Entonces, ¿qué es lo que estamos proponiendo? Yo espero que en 15 días hagamos nuestro primer conversatorio sobre estos temas de sostenibilidad. Proponemos el diálogo de los sectores de las instituciones. Me pregunto, ¿por qué no dialogan las instituciones? ¿Por qué no concertan las instituciones? Eso queremos resolver. Queremos promover el diálogo de las instituciones y queremos ir hacia la suscripción de un pacto social para asegurar la sostenibilidad de nuestro desarrollo. ¿Qué proponemos que se debe pactar?
Perdón, no sé dónde iba. El primer pacto que debiéramos construir entre todos los eslabones de la cadena y la sociedad es la prevención de los incendios. Y en materia de incendios, la Cámara Agropecuaria del Oriente, que nosotros estamos alimentando con nuestro trabajo de manera permanente, ha decidido asumir su responsabilidad en el área donde está alojada la producción agrícola y pecuaria, y también debiéramos conversar en la parte forestal. Y la Cámara Agropecuaria tiene las condiciones para realmente asumir su responsabilidad para prevenir, controlar y gestionar el fuego. Porque ¿quiénes son los primeros que salen a defender su área? Son los productores. Porque ellos pierden, ¿no es cierto?, pierden sus pastizales, pierden sus alambradas, pierden su edificación y en algunos casos hasta maquinaria. Y tenemos las condiciones para enfrentar esto. Porque sí, ¿no es cierto? Tenemos maquinaria pesada para hacer brechas, para construir reservorios de agua, fajas contra fuego, ¿no? Tenemos también, estamos en contacto con las poblaciones que están cerca de la actividad productiva. Podemos realmente, y yo creo que lo fundamental de esto es que la Cámara Agropecuaria del Oriente decida asumir su responsabilidad para mantener el área productiva sin fuego. Ese yo creo que debe ser nuestra primera decisión que tenemos que tomar ahora. Como decía un amigo, ahora que ya florecieron los jarajorechis, ya tenemos que empezar a pensar en el incendio del próximo año. Pero tenemos que empezar ahora. El primer tema de esta concertación social, de este pacto social, sin duda alguna que tiene que ser el combate de los incendios. El segundo tema que proponemos, recuperar la institucionalidad, la seguridad jurídica, la democracia y la transparencia. De estos temas tenemos que hablar entre todos nosotros, los actores de estas cadenas de valor agro. También otro tema que debiéramos abordar en este pacto es que tiene que haber una evaluación distinta de la función económica y social. Este tema de que lo que se evalúa con preferencia es el trabajo, yo creo que ya es hora, por las condiciones que estamos atravesando, que el tema fundamental en la evaluación de la función económica y social tiene que ser la conservación. Tenemos que reconocer de una vez por todas los valores que están dentro del monte. Tenemos que promover el uso de los recursos no maderables, de los recursos no consuntivos, del ecoturismo,
Todos estos aspectos deben ser centrales en la evaluación de la función económica y social. Porque además, yo creo que un objetivo fundamental de nosotros tiene que ser conservar los montes remanentes. Casi todas las propiedades de nuestro departamento tienen un monte remanente. Ese monte remanente tiene que ser respetado en la evaluación de la función económica y social que se haga. Si queremos realmente seguir contando con los servicios ecosistémicos necesarios para la producción. También creo que tenemos que definir políticas y acciones y recursos para incrementar la productividad, la recuperación de las tierras degradadas y los barbechos. Nuestro departamento tiene cualquier cantidad de áreas con barbecho. ¿Y por qué? Porque para cumplir con la función económica y social muchas veces se desmonta, ¿no es cierto?, para acreditar, y ahí, ¿qué es lo que tenemos? Barbecho. Y ahí tenemos que definir muy bien cuando hablamos de barbecho. ¿Lo destinamos para que sea un bosque secundario? Esa sería mi perspectiva. ¿O la habilitamos para producción agrícola y pecuaria? Pero antes de consumir monte, antes de ampliar nuestra frontera, debiéramos definir las acciones necesarias para aprovechar esos barbechos, ¿no es cierto?, y bajar la presión sobre el desmonte. También debiéramos, creo que es hora de pensar, y debiera ser una de las partes esenciales de este pacto social que proponemos, debe ser la conservación de las áreas protegidas de Santa Cruz. Pero la conservación y el resguardo, la sociedad debiera, y ese es otro tema que estamos viendo, cómo incorporar civilidad en la defensa de nuestros recursos naturales. Santa Cruz tiene algo así como 16 millones de hectáreas que son áreas protegidas, nacionales, departamentales, municipales. Y también tenemos sitios Ramsar, y también tenemos muchas lagunas, y tenemos ríos y cursos de agua menor, etc. Eso tiene que ser uno de los objetivos centrales de este pacto. Gracias, ya termino ahorita. De este pacto que estamos proponiendo. También otro tema esencial que no podemos dejar de un lado es el tema del agua. En estos tiempos de cambio climático, de crisis climática, tenemos que asegurar el agua. Santa Cruz tiene el norte integrado, es el área productiva más importante de Bolivia, que ha perdido niveles de humedad porque hemos perdido el Choré. La deforestación del Choré ha significado que hubiéramos perdido niveles de humedad en el área integrada, que es donde se produce la mayor parte de los alimentos para el país. Entonces, tenemos que pensar nuevamente en nuestra área integrada. Cuidar el Amboró, el Parabanó, los ríos, Piraí, Grande, y también el Parapetí. Esto tiene que ser parte esencial, porque yo creo que vamos a necesitar, si queremos mantener nuestros niveles de producción, vamos a necesitar riego en el norte integrado. También tenemos que hablar de los insumos y de los agroquímicos.
quien tiene que dirigir la actividad productiva es el propio productor, no son los intereses del comercio de los agroquímicos. Porque aquí hay un tema que ya hay que pensar a abordarlo. Aquí muchas veces quien define lo que se siembra o cómo se siembra es el que provee de los agroquímicos. Y eso no puede ser. También creo que es tiempo de que hablemos de las colonias menonitas. Y debiéramos hacerlo viendo las condiciones, las posibilidades para apoyar esa actividad para que sea realmente más sostenible. Le corresponderá a otros definir la política respecto al crecimiento de las colonias. A mí lo que me interesa en este momento es que la actividad que ellos realicen sean sostenibles, que dejen de lado de una vez por todas la rueda de fierro y otras formas que ellos tienen para elaborar la tierra. También creo que dentro de esta agenda que estamos planteando hay que ver los temas de la energía y de los biocombustibles. Y nosotros, como Grupo Ambiental El Pauro, hemos propuesto la generación de biocombustibles con el aceite de totaí, que es una especie nuestra que está en todos lados, hasta en nuestro escudo. También, para finalizar, un tema de esta agenda es que nuestros gremios tienen que actualizarse. Tienen que actualizarse nuestros gremios. Tienen que incorporar aspectos de administración, de nuevos de procesos de innovación, etcétera. Me olvidaba que uno de los temas también fundamentales para nosotros tiene que ser la investigación y la transferencia tecnológica. Necesitamos avanzar en investigación. Recuperemos al CIAD, invirtamos en el CIAD, ¿no? Hagamos que el CIAD vuelva a ser lo que fue años atrás. Bueno, estoy muy contento de estar acá. Gracias, Dito, gracias, joven. Creo que tenemos que trabajar mucho en todo lo que es mitigación y adaptación al cambio climático. Creo que tenemos que definir una estrategia para atender estos sectores más vulnerables. Creo que es un tema que tiene que ser puesto en la agenda. Respecto a lo que contribuye Aníbal, mi compañero, creo que es momento, es hora de pasar, de estar siempre en la vereda aquella donde permanentemente estamos criticando, cuestionando. Tenemos que pasar ya al compromiso. Y la idea es cómo hacemos que nuestro proceso de desarrollo sea cada vez más sostenible. Y la idea es volver al suelo. Es la consideración del suelo como un ser vivo, como un lugar
microorganismos. Creo que ahí los temas del suelo, de la microbiología, de la fotosíntesis, yo creo que la actividad productiva, en primer lugar, tiene que estar centrada en la salud del suelo. Segundo, en los servicios ecosistémicos que nos genera el monte, la humedad, la temperatura, la morigeración de los vientos, la biodiversidad. Yo creo que el gran reto nuestro es incorporar estos temas de la biodiversidad a nuestro proceso productivo. Ahí yo creo que eso es lo primero que tenemos que empezar a construir y a trabajar con el sector productivo. No es fácil, por supuesto que no es fácil, pero sí yo creo que ese es el punto de partida. Segundo, la técnica se ha desarrollado bastante en este sentido. Los temas, por ejemplo, de la permacultura para las pequeñas propiedades, estas que están alrededor de los centros poblados, a través del diseño, la producción, de la incorporación de estos espacios al mercado, yo creo que va a ser de una gran ayuda para la economía. La ganadería y la agricultura regenerativa es el reto que tenemos que asumir hacia adelante. Es por ahí donde tenemos que caminar. En materia de ganadería, el pastoreo rotacional, Guasán, o sea, yo creo que todas estas técnicas son las que realmente tenemos que adaptar a nuestro proceso productivo. Y hay una forma de agricultura que particularmente es la que yo personalmente estoy convencido de ella, y es la agricultura sintrópica, basada fundamentalmente en la sucesión de las especies, en el manejo de los estratos, en el potenciamiento de la fotosíntesis, en la diversidad, en la biodiversidad. Yo creo que la agricultura sintrópica podría adaptarse muy bien a lugares específicos de nuestro territorio departamental. Tenemos que apuntalar eso. Y finalmente, yo creo que el objetivo principal es construir sostenibilidad. Y aquí voy a introducir un concepto, porque a mí no me van a escuchar nunca mencionar el concepto de agronegocio. Y lo hago con una profunda definición. Yo creo más en la producción sostenible con rentabilidad, que es un poquito distinto. Pareciera que es redundancia hablar de sostenibilidad y rentabilidad, ¿no es cierto? Porque los factores económicos están dentro del concepto de sostenibilidad, pero yo hago esa diferencia. Debiéramos hablar de producción sostenible con rentabilidad. Y tenemos que realmente de una vez por todas animarnos a hablar de la rentabilidad. La rentabilidad no es un pecado, es lo que nos puede garantizar la sostenibilidad. La producción sostenible no es sencilla, tampoco es barata. El elemento central, vuelvo a repetir lo que dije a un principio, el punto central está en la salud del suelo y en la abundancia de los servicios ecosistémicos, especialmente en la biodiversidad. Estos elementos son los que tenemos que empezar a introducir en la actividad productiva. Y nuestros gremios tienen que cambiar. Nuestros gremios tienen que partir
de estos elementos que yo creo que son los que nos van a dar sostenibilidad en el futuro. Yo les agradezco mucho porque así, gracias Dito, gracias Gonzalo, porque nos han dado la oportunidad de hablar de estas cosas.